Capítulo 134. Juntos, 2. Todos se habían vuelto raros. Kale se sentó en un banco cerca de la fuente y miró a su alrededor. Primero, miró a Choyan. Choyan estaba meditando en posición de loto sobre una roca. Un aura negra salía de su cuerpo. Choyan parecía un típico maestro de artes marciales. Kale empezó a hablar. Hans, ¿cuánto tiempo lleva entrenando así? 19 horas, joven maestro Nim. No está orgulloso de él. Esa pasión. Para nada. Kale estaba más asustado que orgulloso. Kale levantó la cabeza e hizo contacto visual con Hans. ¿Y tú cuánto tiempo vas a quedarte así? No estoy seguro. Choyan también había estado entrenando a Hans. Como Hans era alguien que siempre estaba en la casa, Choyan pensó que al menos debería saber algo de defensa básica. Pero quedarse en la posición de la silla invisible. Kale pudo ver que las piernas de Hans temblaban. Hans debió notar la mirada de Kale, ya que empezó a sonreír torpemente. Joven maestro Nim, definitivamente me volveré más fuerte para protegerte. Ese es el deber de un mayordomo. Claro. Confío en ti. Kale respondió de esa manera ya que no tenía nada más que decir. Sí, señor. No te defraudaré. Hans respondió con voz enérgica. Kale simplemente apartó la mirada de Hans solo para ver a alguien más. Eruaben debió notar su confusión y por lo tanto le dio una explicación. La manera del dragón es resolver las cosas por nuestra cuenta una vez que se nos da un sentido de dirección. Raón estaba actualmente entrenando en la habitación de Kale en el 5º piso. Kale le dejó entrenar allí porque Raón había dicho que no destruiría nada durante su entrenamiento. Humano, pasaré por mi primera fase de crecimiento antes de otoño. Estoy seguro de que ya eres consciente de mi grandeza, pero la sentirás aún más. Eso fue lo que Raón dijo antes de empezar a entrenar. Parecía estar lleno de confianza. Kale recordó la imagen del pequeño dragón negro volando hasta el 5º piso con confianza y contuvo su suspiro. Entonces empezó a sonreír. Era por lo que veía frente a él. Aen. Jon, que todavía era un gatito, y On, que pronto alcanzaría su fase de crecimiento, se acercaron lentamente a Eruaben y comenzaron a maullar. El antiguo dragón fingió toser y hizo como si no los hubiera notado, pero poco a poco comenzó a sonreír. Kale empezó a pensar mientras observaba lo que sucedía. Supongo que también les enseñará a On y a Jon. Kale recordó lo que Eruaben había dicho acerca de los 2 niños de la tribu de los gatos. Dijo que son gatos de sangre pura que han mutado. Parecía que Eruaben sabía mucho sobre la tribu de los gatos. Era natural que un antiguo dragón que había vivido casi 1000 años tuviera ese conocimiento. Podía dejar a los hermanos de la tribu de los gatos al cuidado de Eruaben, ya que nadie más tenía información para ayudarlos. También los niños de la tribu del lobo azul. Kale se volvió hacia un lado de la plaza. Los niños lobo estaban entrenando juntos. Algunos de ellos se acercaban a su primera transformación berserker. Después de eso, serían aún más fuertes. Lo que está entrenando con Beacrox y Ron. Kale observó con mirada fija cómo los niños lobo entrenaban como si fueran los protagonistas de un drama. Alguien se acercó a él en ese momento. Joven maestro Kale. Señorita Araselen. Rosalind echó un vistazo a Hans antes de acercarse al banco y sentarse a un lado de Kale. Miró a su alrededor en la plaza antes de comenzar a hablar. Todo el mundo parece estar trabajando duro. Así es. Son increíbles. ¿Cómo está todo con usted, señorita Araselen? La mirada de Kale se dirigió hacia Rosalind. Ella estaba enfocada actualmente en la investigación. Solo necesitaba dar un paso más para alcanzar el nivel de un mago de más alto grado. Más o menos. Pero es útil tener a los maestros más increíbles. Rosalind comenzó a sonreír. Mientras Raón y Eruaben estuvieran cerca, podía aprender mucho solo con observarlos, incluso si no les pedía orientación. Era una mujer inteligente, así que naturalmente estaba aprovechando al máximo esta oportunidad. Sí, definitivamente son maestros increíbles. Kale asintió con la cabeza y continuó hablando. Los saludos habían terminado y podían pasar a los asuntos importantes.
¿Ha recibido alguna noticia de Tasche? La elfa oscura Tasa se dirigía actualmente a este lugar con Mary. Kale tendría que comenzar a moverse nuevamente una vez que Mary llegara. Sí. Y la señorita Tasa y yo tenemos un mensaje que entregar. ¿Un mensaje? La expresión de Kale se volvió extraña. Tasa representaba al príncipe heredero, mientras que Rosalind era prácticamente la representante del reino de Breck. Solo había una cosa que ambas necesitarían decirle a la vez. Kale comenzó a hablar. Parece que todos han decidido reunirse. Sabía que lo descubrirías de inmediato, joven maestro Kale. Rosalind sonrió y asintió con la cabeza antes de explicar los detalles. El reino de Breck, el reino de Rohan y la jungla han acordado reunirse. Sin embargo, tenemos un problema. ¿No hay respuesta del reino Whisper? Ella no mencionó nada sobre el reino Wipe, por lo que deben ser la fuente del problema. Necesitaban al reino Wipe en esta reunión. Aunque estaría bien sin ellos, la ruta de escape del imperio a través de la costa oriental también quedaría cortada. No solo eso aislaría al imperio de la comunicación con el continente oriental, sino que también facilitaría el movimiento de las ballenas. No. Recibimos una respuesta del reino Wipe. El comandante Tonka respondió personalmente. Tonka era básicamente la voz del reino Wipe. Por supuesto, el jefe Arol estaba al lado de Tonka para ayudarlo. ¿Qué dijo? Joven maestro Kale, Sí, quiere hablar contigo. Tonka lo hace. Sí. ¿Por qué yo? La confusión era evidente en el rostro de Kale. Sin embargo, Rosalind comenzó a sonreír ya que las acciones de Tonka eran comprensibles para ella. Tonka y Arol no han tenido ningún contacto con el reino Rohan ni con ningún otro reino. Tener a alguien en quien confían en la reunión es una forma de protegerse. Kale era la única persona en la que Tonka confiaba en el reino Rohan. Era similar a como la reina Litana le había pedido a Kale que la conectara con el príncipe heredero. Rosalind comenzó a hablar con el confundido Kale. Creo que puedo conectarte con él de inmediato. ¿Qué debo hacer? Bueno, Kale se levantó del banco y notó que sus piernas estaban ligeramente entumecidas. Había sido despertado temprano por los gritos de toda la gente entrenando y había estado sentado en este banco desde que no tenía nada más que hacer. Fue divertido ver estas escenas que le recordaban a las caricaturas y los dramas. Joven maestro Kale, ¿están bien sus piernas? están entumecidas porque he estado sentado aquí durante tanto tiempo. Siento que me estoy debilitando cada día. ¿Necesito al menos estirar 2 veces al día? Pero eso es molesto. Kale refunfuñó internamente mientras estiraba las piernas. Rosalind comenzó a hablar mientras él estiraba las piernas. No sabes cuánto motiva a los demás que estés aquí. ¿Disculpa? Nada. Rosalind negó con la cabeza y sonrió como para decir que no era nada. Miró alrededor del campo de entrenamiento. Todos miraban hacia Kale. Kale había estado sentado en el banco viéndolos entrenar desde temprano en la mañana. La única vez que se había ido fue para comer. Todos ya sabían que los poderes antiguos no tenían la posibilidad de hacerse más fuertes. Eran cosas que solo tenían un nivel. Por eso sabían que Kale no tenía ninguna razón para entrenar. También por eso entendían cómo Kale debía haberse sentido al estar sentado en el banquillo y verlos entrenar. Esta era la razón por la que los gritos enérgicos no paraban en toda la mañana. Vamos. Kale señaló hacia la villa y Rosalind lo siguió. Kale se encogió al oír los fuertes gritos que empezaron de nuevo. Le pareció aterrador y rápidamente se dirigió hacia la villa. Esta era la primera vez que Kale utilizaba un dispositivo de videocomunicación para charlar con Tonka. ¿Cuánto tiempo sin verte? Kale se sorprendió. ¿Estás solo? Sí. Kale no vio a Arol ni a ningún otro subordinado con Tonka. Tonka estaba charlando con Kale a solas. Bueno, entiendo que no haya mucha gente a su alrededor porque no pueden dejar que se sepa que tienen un dispositivo de videocomunicación. Se necesitaba un mago para utilizar un dispositivo de videocomunicación.
El reino Wipe estaba utilizando actualmente el mago y el dispositivo de videocomunicación que Alberu había enviado para poder comunicarse con los demás reinos. No tenían otra opción porque se enfrentaban a una situación urgente. Pero a Kale todavía le parecía extraño que ni Arol ni ninguno de los jefes estuvieran con él. Kale podía ver claramente la cara de Tonka a través del dispositivo. Kale empezó a fruncir un poco el ceño. No te ves muy bien. Tonka se encogió ante la observación de Kale. Tonka no tenía muy buen aspecto. Actualmente, el Imperio y el Reino Wipe solo estaban teniendo batallas a pequeña escala. El Reino Wipe solo estaba apuntando a unos pocos palacios cerca de la frontera en lugar de cargar hacia la capital del Imperio, pero incluso eso no estaba yendo como habían planeado. Kale, que no creía que Tonka fuera el tipo de persona que se preocuparía por eso, rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Solo hay una razón por la que este idiota estaría tan disgustado. Kale miró hacia Tonka, que estaba inquieto, y empezó a hablar. ¿Encontraste al traidor? Tonka se encogió antes de empezar a fruncir el ceño. Sí, Basándome en tu reacción, supongo que era uno de tus subordinados directos. sí. Kale pensó en los subordinados de Tonka. Estaba su lugarteniente Felicia, una talentosa estratega que empuñaba una lanza. Y luego estaba su mano derecha Ota, que era similar a Tonka y se centraba en su fuerza física. No sabía que Ota fuera una persona así. Tonka empezó a hablar como si estuviera lleno de dolor. ¿Cómo pudo caer en las tramas del imperio? No sabía que quería ocupar mi puesto. La mano de Tonka comenzó a temblar de ira por la traición de Ota. Luego, sintió un vacío en su corazón. Quería compartir estos sentimientos con alguien, pero no sabía con quién hasta que pensó en Kale. El jefe Arol había localizado al traidor. Tonka no sabía cómo lo había hecho Arol, pero encontraron un dispositivo mágico entre las pertenencias de Ota y, aunque no era un dispositivo de comunicación de video, aún así emitía una señal similar. Tonka compartió estos detalles con Kale. Kale, quien estaba escuchando la explicación de Tonka, hizo un clic con la lengua en silencio. Supongo que incluso el Imperio no sabe que Arol es un semimago que puede sentir el flujo del maná. Esa era probablemente la razón por la que el Imperio no ocultó su comunicación con Ota. Sin embargo, era imposible que Arol pasara por alto el dispositivo mágico que Ota llevaba consigo. Por eso anoche, le corté la cabeza a ese traidor. Kale finalmente entendió por qué Tonka había ralentizado su ataque al Imperio. Pero descubriste que él era el traidor antes de ayer, ¿verdad? Me enteré hace una semana. Parece que luchó bastante con su decisión. Kale se dio cuenta de que Tonka debió debatir durante un tiempo qué hacer con Ota. Esa era la razón por la que el reino de los flageladores había ralentizado sus ataques. Pensé que al menos Ota, que al menos los ciudadanos estaban de acuerdo con mi visión. Confiaba tanto en él. Tonka bajó la mirada a sus dos manos. Había decapitado personalmente a Ota. Pensó que tenía que hacerlo él mismo. En ese momento, Tonka escuchó la voz de Kale a través del dispositivo de comunicación. Debe haber sido difícil para ti. Buen trabajo. Tonka apretó ligeramente el puño al escuchar las palabras de Kale. Nadie le había dicho algo así antes. Kale continuó hablando. Muchos soldados no perdieron la vida gracias a ti. Esa era la verdad. Kale quería elogiar a Tonka por no debilitarse debido a su amistad con Ota. Tonka levantó lentamente la cabeza. Los dos hicieron contacto visual a través del dispositivo de comunicación. Kale mostró su habitual sonrisa relajada mientras continuaba hablando. Y parece que confiaste en mí. ¿Le pediste a Arol que encontrara al traidor por lo que dije? Kale esperaba que Tonka confiara en él y buscara al traidor, pero se sintió un poco extraño al saber que eso había sucedido realmente. Gracias por confiar en lo que dije. Aunque Kale lo dijo de manera casual, esas palabras afectaron bastante a Tonka. Al mismo tiempo, Tonka pensó en la cara del traidor, en la cara de Ota. Sin embargo, las siguientes palabras de Kale hicieron que la imagen de Ota desapareciera. Pero no confíes en mí. No estoy de tu lado. Tampoco soy una buena persona. Kale le dijo la verdad a Tonka. No estaba de su lado.
Aunque ahora esperaba que el reino de los flageladores fuera victorioso en esta guerra, no quería que obtuvieran una victoria aplastante. El equilibrio de poder entre el reino de Rohan, el reino de Breck, la jungla y el reino de los flageladores se vería alterado si este último lograra una victoria dominante sobre el imperio. Era por eso que Kale quería que Toonka apenas ganara. ¿Cómo podría alguien con esos pensamientos ser una buena persona? Kale decidió que era hora de terminar la charla. Toonka, esto no se parece en nada a ti. ¿No ibas a barrer al imperio? Kale pudo ver cómo las cejas de Toonka empezaban a moverse. Tienes razón. Necesito barrerlos. Toonka odiaba al imperio aún más después de lo que había pasado con Ota. Los ojos de Toonka volvieron a su brillo habitual. Kale tenía una última cosa que decirle a Toonka. Sé tú mismo. Sé yo mismo. Las comisuras de los labios de Toonka empezaron a subir. Pronto tuvo su sonrisa habitual que le hacía parecer un simplón. Entonces se levantó de su asiento. Sí, necesito vivir una vida que sea fiel a mí mismo. Toonka dijo eso mientras miraba a Kale. Kale asintió con la cabeza. La sonrisa de Toonka se hizo aún más gruesa. En ese momento, Kale dijo algo más con voz indiferente. Pero también presta atención a tus soldados. Tal vez sea porque soy una persona débil, pero me duele ver morir a los débiles. Ese comentario hizo que Toonka empezara a pensar. ¿Dice que no es una buena persona? Después de decir algo así, Toonka había decidido vivir una vida fiel a su estilo. Su estilo no era el de cuidar a los débiles. Sin embargo, respondió a Kale. lo pensaré. Kale se encogió un poco. ¿Lo pensará? Toonka puede pensar. Pensó que Toonka lo ignoraría o diría que no. A Toonka no le importó que Kale estuviera conmocionado y en su lugar dijo una última cosa antes de terminar la conversación. El jefe Arol estará en la reunión en mi lugar. Kale asintió con la cabeza. El reino Wipe también estará presente en la reunión. Y alguien como Arol era suficiente para estar en la reunión. Aunque el reino Wipe estaba en guerra contra el imperio, Arol era un jefe por la forma en que dirigía a los ciudadanos con Toonka. No estaba allí como estratega, por lo que estaría bien que faltara un poco. Entendido. Descansa un poco. Has pasado por mucho. Ujajaja. ¿Descansar? Está bien, lo haré. Toonka se echó a reír de repente. Kale empezó a fruncir el ceño al ver el humor cambiante de Toonka. Sin embargo, a Toonka no le importó y se despidió antes de apagar el dispositivo de comunicación. Hasta la próxima. Kale miró hacia la pantalla vacía y empezó a pensar. ¿Por qué iba a verte de nuevo? No tenía ningún deseo de ver a Toonka otra vez. Kale suspiró antes de recostarse en el sofá. En ese momento, escuchó un golpe en la puerta de la sala de videocomunicación. Toc, toc, toc. Joven maestro Kale. Era Rosalind. Ella continuó hablando. La señorita Tasa y la señorita Mary han llegado. Kale se levantó de su asiento. Ahora era el momento de regresar con la media santa y la falsa santa doncella. Clic. La puerta se abrió y Kale hizo contacto visual con Rosalind. Joven maestro Kale. Señorita Aracelen, ¿qué pasa? Rosalind pudo ver que Kale tenía una sonrisa muy traviesa en su rostro. No sabía por qué sonreía de esa manera, pero ella también comenzó a sonreír después de ver la sonrisa de Kale. Era una sonrisa similar a la que tenía Kale en su rostro. Por favor, regresa sano y salvo después de ocuparte de los negocios. Muchas gracias. Podré hacerlo gracias a ti. En ese momento, Raón bajó del 5º piso. Humano, humano. Raón miró las sonrisas de Kale y Rosalind antes de comenzar a hablar de nuevo. ¿Qué planeas hacer ahora? Esa sonrisa tuya significa que no estás tramando nada bueno, humano. Kale no tenía mucho planeado para este viaje. Solo voy a ayudar a curar a alguien que está sufriendo. Sin embargo, nadie, especialmente Raón, creyó realmente sus palabras. Capítulo 135, Juntos, 3. Kale inmediatamente llevó a Tasa y Mary a la cueva. Había pasado un tiempo desde que había visto a Mary. Oh,
no has cambiado. Mary seguía cubierta de pies a cabeza por su túnica negra. Sin embargo, tal vez era porque la había visto por un tiempo antes de que se fuera, pero sentía que podía sentir que la persona dentro de la túnica negra estaba feliz. Hola, joven maestro Kale. Estoy muy contenta de verte de nuevo. Su voz seguía siendo la misma voz rígida y sin emociones que le recordaba a Kale a un sistema de navegación. Había una mancha negra encima de la cabeza de la túnica negra. Yo también estoy feliz. Buena chica Mary, he cuidado de tus huesos de vez en cuando. Raón fue quien más se alegró de volver a ver a Mary. Muchas gracias. Esta es tu primera vez en la selva, ¿verdad? Te lo contaré todo. Yo he estado allí. Eres increíble, Raon Nim. ¿El cielo de la selva también es hermoso? Por supuesto. También cruzaremos el océano para llegar a la selva. Aunque esta vez será difícil, vayamos a hacer turismo en la espalda de la ballena asesina Archie. Lo espero con ansias. Kale observaba a Raón y Mary charlar cuando alguien lo golpeó suavemente en el costado. Fue un golpe bastante fuerte que hizo que Kale comenzara a fruncir el ceño mientras se daba la vuelta. Sin embargo, entendió la razón del fuerte golpe después de ver lo que estaba sucediendo. ¿Qué es esto? Era la elfa oscura Tasa. Estaba completamente impactada y parecía haberse quedado sin palabras. Su mirada se enfocaba naturalmente en Eruaben, quien estaba de pie al lado de Raón. Eruaben estaba hablando con Mary. No he visto a un nigromante en un tiempo. Goldie, ¿has conocido a otro nigromante antes? ¿Crees que soy una niña pequeña como tú? Mary, no necesitas hacerle caso a Goldie cuando te dice niña pequeña. Era una conversación infantil que no cuadraba con los dragones, pero eso no era importante para esta elfa oscura. Kale palmeó suavemente el hombro de Tasa. Señorita Tasche. Joven maestro Kale, ¿qué está pasando? Kale susurró al oído de Tasa. Recuerda tu voto de los elementalistas. Esto es un secreto para su Alteza. El tono de Kale era a la vez respetuoso y casual. Los hombros de Tasa se encogieron ligeramente. Se calmó y miró a Kale. Kale sonreía mientras continuaba hablando. La última vez el voto fue sobre Raón, así que será más confiable si haces un nuevo voto que incluya también a Eruaben Nim. Hazlo ahora. Tasa comenzó a sonreír. No has cambiado, joven maestro Kale. ¿Harás el voto? Por supuesto. Tasa no podía decir que no. El dragón llamado Eruaben la había mirado fijamente mientras charlaba con Kale. También se sintió aliviada por lo que Kale dijo a continuación. Bien. Eventualmente se lo diré a su Alteza, así que no te preocupes. Confío en ti, joven maestro Kale. Tasa miró a Kale con gratitud. Mary, quien parecía robótica y no daba la impresión de ser un ser humano, había cambiado en el breve tiempo que Tasa estuvo alejada de ella. Joven maestro Kale Nim, Raon Nim, me agradan todos. Quiero regresar. Fue divertido. Había sido divertido. Tasa nunca había esperado que palabras como esas salieran de la boca de Mary. Por eso estaba agradecida con Kale. En los ojos de Tasa, Mary estaba más o menos al mismo nivel que su sobrino, Alberu. ¿Por qué me miras de esa manera? Tasa rió suavemente ante la pregunta de Kale. Kale miró a Tasa, cuyas emociones cambiaban mucho, con preocupación, antes de dirigirse al lado de Eruaben. Eruaben Nim, ¿qué piensas después de ver a Mary? ¿Quieres que Pendrick cure a esta niña? Sí, señor. Kale comenzó a hablarle lentamente a Eruaben, quien parecía estar sumido en sus pensamientos. Había oído que Eruaben fue quien había curado al débil Pendrick. Eruaben Nim. Sí, ¿Es demasiado para el nivel de habilidad de Pendrick? sí. ¿Y usted, Eruaben Nim? ¿No sabría mucho sobre nigromantes ya que los ha visto antes? La mirada de Eruaben, que había estado en Mary, se volvió hacia Kale. Kale estaba intentando descaradamente pasarle la recuperación de Mary. El problema es que no odio su forma de hacer las cosas. Eruaben no encontraba malas las acciones de Kale. Había una simple razón para ello. Nunca pide nada para sí mismo. Nada de lo que Kale pedía tenía que ver consigo mismo. Aunque había venido a ayudarle a encontrar el poder de la tierra, eso había sido a petición de Raón.
Las otras peticiones de Kale habían sido para ayudar a fortalecer a su gente y para investigar el pilar de piedra que podría traer peligro a toda la región. ¡Qué chico tan divertido! Aunque Kale se quejaba con frecuencia de su vida, siempre se movía para ayudar a los demás. Por eso Eroaben no podía odiarlo. Aunque Eroaben era un dragón egocéntrico, su abrumador conocimiento y fuerza le hacían altruista con los débiles. Eroaben miró a Kale y comenzó a hablar sin rodeos. No me importa lo que quieras, pero echaré un vistazo a esta niña para satisfacer mi propia curiosidad. Muchas gracias. Ejem. Eroaben tosió falsamente y desvió la mirada. Sin embargo, Kale sintió que podía relajarse con la curación de Mary ahora que Eroaben estaba involucrado, así que apartó la cabeza de Eroaben. Joven maestro Kale. Pudo ver que Tasa le miraba con ojos cálidos y que la túnica negra se acercaba a él. ¿Qué? Kale respondió a las dos con un tono frío, sin embargo, Tasa no pudo ocultar su mirada de admiración mientras empezaba a caminar hacia Kale también. Joven maestro Kale, usted es realmente una persona cálida. Muchas gracias. Joven maestro Kale, usted es una persona buena y justa. La voz inexpresiva de Mary habló justo después de Tasa. Kale simplemente asintió con la cabeza. Solo lo estaba haciendo para que Mary pudiera ser más fuerte. Necesito que esté sana para que pueda trabajar correctamente cuando luchemos contra la Alianza del Norte. La brigada de caballeros Wyvern sobrevolará el bosque de la oscuridad. Mary será uno de los componentes principales en la lucha contra esos Wyverns. Ganar la primera batalla era muy importante en una guerra. En el momento en que la Alianza del Norte abandonó sus territorios y se dirigió al reino de Rohan y al reino de Breck, Kale planeaba destruirlos en el territorio de Enituse. Los borraré del mapa. No bastaba con destruirlos. Tenía que borrarlos del mapa para que no solo la Alianza del Norte, sino también el Imperio y Arn dudaran. Ya había discutido un plan con Alberus sobre las acciones que tomarían dependiendo de las acciones del enemigo. Por eso Kale necesitaba que Mary se recuperara. Date prisa y recupérate, y hazte más fuerte si estás agradecida. Sí, señor. Definitivamente lo haré. La voz de Mary sonaba robótica, pero Kale sintió que podía percibir cierta pasión en ella. Kale sonrió satisfecho y giró la cabeza antes de dar un respingo. Alguien se le había acercado sigilosamente mientras charlaba. Joven maestro Nim, solo tengo que hacerlo como la última vez, ¿verdad? Era Ron. De repente, Kale se sintió relajado. Ron era el más confiable del grupo que lo acompañaba. Kale miró a Ron y comenzó a hablar suavemente. Exactamente como la última vez. Sí, señor. El grupo que iba esta vez estaba compuesto por los dos dragones, Ron, la necromante Mary y la elfa oscura Tasa. Kale se dirigió a la jungla con otro nuevo grupo de personas. ¿Esta tierra te pertenece, joven maestro Kale? Bueno, sí. Tasa, que se había transformado para parecer un humano normal, estaba sorprendida. Kale respondió a su pregunta de manera casual y entró en la costa de la sección 1. Tasa lo miró fijamente durante un momento antes de descender del barco. Habían viajado a la jungla en barco. A pesar de que tenían dos dragones con ellos, decidieron no volar ya que los dos dragones tenían que ocultar sus identidades. Kale también tenía que ocultar las identidades de Tasa y Mary. Por supuesto, Tasa se revelaría dependiendo de la situación. Joven maestro Kale Nim. Kale miró a la persona que había venido a saludarlo y sonrió incómodamente. La reina Litana había enviado a su bestia personal y a su mano derecha para mostrarles respeto. Bin, el subordinado más confiable de Litana, inclinó la cabeza respetuosamente ante Kale. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Kale recibió el saludo de Bin y miró de reojo hacia un lado. El pantera negra mostró sus colmillos y pareció sonreír. Maldición. Litana había enviado a su bestia más confiable, el Pantera Negra 10, junto con Bin para saludar a Kale. Aunque esto demostraba lo importante que era Kale para ella, Kale no quería montar al Pantera Negra otra vez. Humano, yo también quiero probar a montarlo. Pero todavía tengo que permanecer escondido, ¿verdad? Kale ignoró la pregunta de Raon y, en su lugar, le hizo una pregunta a Bin. Parece que trajiste caballos. Todos tenemos que montar. También tenemos un carruaje.
Entiendo. Entonces yo. 10 se acercó y frotó su rostro contra la pierna de Kale. Vin comenzó a sonreír mientras hablaba. Parece que 10 te extrañaba, joven maestro Nim. Su Majestad dijo que, si era el joven maestro Kale Nim, 10 te dejaría subirte. Ya veo. Al final, el grupo de Kale se dividió en el carruaje y los caballos, mientras que el propio Kale se subió a 10. 10 parecía feliz mientras seguía gruñendo mientras Kale se aferraba a su pelaje. Luego le hizo otra pregunta a Vin. ¿Dónde tengo que ir para encontrarme con ellos? Vin no necesitaba preguntar a quién quería ver Kale. Sabía que Kale iba a reunirse con la santa y la doncella sagrada. Los dos están en la sección Ion 7 de la jungla. La jungla se dividía en un total de 15 secciones. La sección 7 estaba en el centro de la jungla con un gran lago que la atravesaba. Además, el palacio del rey de la jungla ha estado en la sección 7 durante generaciones. Kale miró a Vin y le preguntó en broma. ¿Es más oscuro debajo de la lámpara? Algo así. La reina Litana estaba cuidando bien a los gemelos. Kale instó a Vin a moverse. Démonos prisa. Sí, señor. El caballo de Vin se adelantó con 10 detrás. Kale se encogió ante su velocidad y se aferró con fuerza. Incluso viajando lo más rápido posible, les llevó un par de días llegar a la sección 7. Sin embargo, Kale no pudo evitar dejar escapar un grito de sorpresa al llegar. No pensé que la palabra ciudad tendría sentido para algo en la jungla, pero esto es definitivamente suficiente para ser llamada una ciudad jungla. Increíble. Parecía que los edificios y los árboles estaban entrelazados entre sí. Sin embargo, tampoco parecía faltar en técnica en comparación con los edificios de otros reinos. ¿Qué te parece? Vin caminaba por uno de los caminos mientras pedía la opinión de Kale. Kale observó a los animales y a la gente que trepaban por los árboles y luego miró los edificios que les rodeaban y compartió su honesta observación. Parece muy guay. Tienes razón. Es guay. Vin parecía estar orgulloso de esta ciudad jungla. Luego señaló el centro de la sección 7, que estaba rodeado de árboles. No puedes verlo ahora mismo porque los árboles lo cubren, pero ese es el palacio. ¿Me reuniré con Su Majestad en la cena? Sí, señor. Y antes de eso, Kale entendió lo que Vin estaba tratando de decir. Me reuniré con ellos tan pronto como lleguemos. Sí, señor. Vin condujo a Kale y al resto al centro de la sección 7. Pronto pudieron ver el palacio. Joven maestro Nim, es magnífico. Ron, que iba a caballo y no en el carruaje, se acercó a Kale y le expresó su opinión. Kale estuvo de acuerdo con las palabras de Ron. La naturaleza es parte del palacio y el palacio es parte de la naturaleza. Es algo así, ¿verdad? El palacio se construyó sobre árboles que parecían tener cientos de años. El palacio parecía una montaña gigante en medio de esos árboles. Humano, una casa como esta también es agradable. ¿Deberíamos intentar conseguir una igual? Kale ignoró las tonterías de Raon y dirigió su mirada hacia Vin. Por favor, síganme. Vin se acercó al palacio. Los guerreros que hacían la guardia se apartaron al ver a Vin, y así el grupo de Kale pudo entrar al palacio sin problemas. Construir este palacio sin dañar la naturaleza que lo rodea llevó 200 años. Por eso es tan único. Kale escuchó la explicación de Vin mientras se dirigía a la parte trasera del palacio. Frente a él había dos grandes árboles. Estos dos árboles parecían tener cientos de años y habían crecido entrelazándose. Debajo de ellos, en medio, se erigía un pequeño palacio. Kale comprendió que habían llegado cuando Vin se detuvo. Está debajo de este palacio. Vamos. Vin se acercó al pequeño palacio tras escuchar el comentario de Kale. Los guerreros que custodiaban este palacio parecían más fuertes que los que vigilaban otras áreas. Abrieron la puerta al mando de Vin. ¿Vendrá todo el mundo contigo? Sí. Kale entró en el palacio después de que todos descendieran del carruaje y se pusieran detrás de él. El pequeño palacio solo tenía un salón, custodiado por varios guerreros. Estaba claro que Litana prestaba mucha atención a la seguridad de los gemelos.
En el centro del salón había una puerta que conducía al subsuelo. Screech. Bean abrió la puerta. El camino hacia abajo era limpio y luminoso. Aquí está. Cale asintió con la cabeza y siguió a Bean adentro. Tac. Tac. Cale podía escuchar sus pasos mientras bajaban por la escalera de piedra y pensó que era un descenso bastante largo. ¿El área subterránea es el centro de este palacio? Sí. Excavamos una gran área subterránea para no dañar los dos árboles. Solo hay un sirviente, un guerrero de más alto grado y los dos invitados en esta área. Yo estaba estacionado aquí antes de ir a escoltarlos. Definitivamente parecía seguro. Siento que llevamos un rato bajando. Queda mucho más. Estamos casi. Algo sucedió antes de que Bean terminara de hablar. Oyeron un ruido procedente del fondo de la escalera. ¡Ah! ¡Ah! Era el sonido de alguien gritando. La mujer que gritaba sonaba como si estuviera a punto de morir. Todos dejaron de caminar. Toque. Algo golpeó a Cale en el hombro. Cale se encogió después de girar la cabeza. Pudo ver que una manga negra estaba sobre su hombro. La manga negra era naturalmente parte de la túnica negra de Mary. Mary comenzó a hablar. Ella está teniendo un ataque. ¿Qué? Es peligroso. Es una señal de que el maná muerto está empezando a llegar a las etapas intermedias. Es muy doloroso. ¡Ah! 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 Los gritos continuaron. Mary añadió rápidamente. Parece que ha llegado a su límite. La maestra de la espada Hannah estaba en su límite. Cale no respondió a Mary y en su lugar se giró para dar una orden a Bean. Date prisa. Capítulo 136, juntos, 4. Toque. 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 El sonido de sus pies corriendo por las escaleras llenaba el área. Sin embargo, el grito de la maestra de la espada Hannah que aparecía de vez en cuando lo ahogaba todo. Bean, ¿no dijiste que ella todavía estaba en las etapas iniciales? Bean respondió con urgencia a la pregunta de Cale. Sí, señor. Ella estaba en las etapas iniciales cuando recibimos el mensaje anoche. Cale, así como Litana, habían dejado muchas pociones de la más alta calidad para que Hannah se mantuviera en las etapas iniciales el mayor tiempo posible. Cale pudo oír a Tasa empezar a hablar desde detrás de él. Está llegando a las etapas intermedias, pero aún no está allí. Sin embargo, sigue siendo peligroso. Había un sentido de urgencia en la voz de Tasa. Cale recordó su conversación con Mary mientras seguía corriendo por las escaleras. Esta fue una conversación que tuvieron mientras viajaban en el barco. ¿Dijiste que hay una manera de ayudarla? Sí. Es posible si ella es una maestra de la espada. Mary, no quiero que ella solo esté viva. Lo sé, Kalenim. ¿La ayudaré a recuperarse a la normalidad? Mary había sonado segura de sí misma. Aunque Mary pueda parecer un poco despistada, Cale sabía que ella decía lo que pensaba. Toque. Toque. Podían ver una puerta al final de la escalera. La puerta estaba abierta. Había una razón por la que los gritos salían de la habitación. El sirviente se quedó allí de pie, inseguro de si debía cerrar la puerta o dejarla abierta. ¿Qué está pasando? Ah, Bean Nim. La cara del sirviente se iluminó al ver a Bean. Cale y Bean se dirigieron inmediatamente a la puerta. Podían ver un pasillo y una habitación a través del hueco abierto. ¡Ah! El grito venía de esa habitación. El sirviente rápidamente informó a Bean. El invitado empezó a tener convulsiones hace unas 2 horas. El guardia está ahora en la habitación esperando cualquier posible situación de emergencia mientras yo no podía decidir a quién informar. La invitada a la que se refería el sirviente era la maestra de la espada, Hannah. Cale podía oír el murmullo de asombro de Tasa. Ha resistido 2 horas. Su resistencia es asombrosa. Cale intentó volverse para mirar a Tasa, pero acabó haciendo contacto visual con la túnica negra. Apenas se mantiene en pie. Tenemos que entrar deprisa. Cale no respondió y, en cambio, dirigió su mirada hacia la puerta. Bean y el sirviente estaban charlando junto a la puerta. Las convulsiones son tan graves que no podemos calmarlas. Muévete. Disculpe.
Alguien se coló entre Vin y el sirviente. El sirviente dio un paso atrás sorprendido. Un hombre que tenía un aura opresiva a su alrededor había pasado frente a él. Ese hombre era Kale. Joven maestro Nim. Vin llamó a Kale e intentó caminar frente a él. Sin embargo, su cuerpo se congeló por un momento después de hacer contacto visual con Kale. En ese momento, Kale empujó la gran puerta con ambas manos. Screech Van. La puerta se abrió con un fuerte ruido y Kale entró. Mary, Taza, los dos dragones y Roan le siguieron naturalmente. Vin observó esto por un momento antes de darle una orden al sirviente. Informa a su majestad que ha llegado un invitado importante. Ah, sí, señor. Vin verificó que el sirviente se fuera antes de correr urgentemente detrás de Kale. Kale ya había llegado a la puerta abierta dentro del pasillo. Kale se paró sobre la lujosa alfombra mientras se encontraba frente a la puerta. La puerta estaba completamente abierta. La habitación estaba bien iluminada, por lo que era fácil de ver. Roan, que estaba justo detrás de Kale, vio dentro de la habitación y comenzó a fruncir el ceño. ¡Qué terrible! Era una visión terrible, incluso para Roan. Uf, Podían ver a Hannah retorciéndose de dolor en una cama. Para ser honesto, era difícil incluso reconocerla. Las venas negras que recorrían su cuerpo parecían a punto de estallar. La nariz, los ojos, los oídos y cualquier otro orificio en el rostro de Hannah sangraban en ese momento. También salía un humo negro de su cuerpo. Gritaba con voz ronca. Parecía que se había estado conteniendo de gritar durante un tiempo, ya que sus labios sangraban por haberlos mordido con fuerza, y sus ojos estaban enrojecidos. Hannah. Por favor, oh, Dios mío. El santo estaba al borde de la cama de Hannah, llorando e incapaz incluso de rezar. No podía rezar porque temía que invocar al dios del sol pudiera herir a Hannah, quien estaba infectada por el mana muerto. Por favor, Hannah, solo un poco más de fuerza. Por favor. El santo suplicaba mientras miraba a Hannah. Habría una manera de salvarla si ella perseveraba un poco más. Decenas de frascos vacíos de pociones de la más alta calidad rodaban por el suelo. Hannah comenzó a convulsionar repentinamente hace unas 2 horas. Las pociones de más alta calidad no ayudaron. Sniff. El santo lloraba mientras miraba los ojos enrojecidos que lo observaban. Sus ojos también estaban enrojecidos. Sentía que estaba a punto de volverse loco. Quiero purificarla. Ver a su hermana menor seguir generando humo negro hacía que sus pensamientos como hermano y como santo entraran en conflicto. Como santo, quería purificar a su hermana con sus poderes curativos para eliminar el mana muerto y librar a la chica afectada de este mundo. Sin embargo, al hacerlo, también mataría a su hermana. Por eso apretó las manos con fuerza y suplicó desesperadamente mientras miraba a los ojos de su hermana. Hannah, aguanta un poco más. Si lo haces, entonces se recuperará. Tap. Una mano se posó en el hombro del santo. Él se dio cuenta de algo en cuanto sintió la mano en su hombro. Pensó que su hermana lo estaba mirando, pero ella estaba mirando por encima de su hombro. El santo giró lentamente la cabeza después de escuchar la voz familiar. Era Kale Nituse. Kale miraba a Hannah mientras continuaba hablando. Buen trabajo por aguantar hasta ahora. Aguanta un poco más. El santo pudo suspirar aliviado. Sin embargo, sintió una presión que oprimía su corazón en ese momento. La mirada del santo se dirigió hacia la puerta. Había una persona vestida con una túnica negra y otra mujer. Sus manos comenzaron a temblar en cuanto vio a esas 2 personas. Sus instintos, sus poderes otorgados por el dios del sol, le estaban revelando algo sobre ellos. Un humano que usa mana muerto y una elfa oscura. Para alguien que se crió en la iglesia como santo del dios del sol, estas personas eran sus enemigos. A pesar de ser un santo que solo tenía poderes curativos, su mente todavía estaba dominada por sus instintos naturales. Debo deshacerme de ellos. Debo purificarlos. Los poderes divinos que le había otorgado el dios del sol comenzaron a rodear su cuerpo. Los ojos del santo se tornaron rojos por una razón diferente. Fue en ese momento.
Estrujar. La mano sobre su hombro se apretó con fuerza. El santo giró la cabeza hacia la persona que apretaba su hombro con tanta fuerza que estuvo a punto de gemir. Hizo contacto visual con Kale. Kale comenzó a hablar. Han venido a salvar a tu hermana sabiendo que puede ser peligroso. El santo podía oír el tono serio de Kale. ¿No quieres salvar a la señorita Hannah? ¿No quieres salvar a tu hermana? El santo apretó los puños y se mordió los labios antes de levantarse lentamente. Luego se movió hacia atrás. Su cuerpo temblaba mientras se alejaba sin mirar a Mary y Tasa. Luego respondió a la pregunta de Kale. Puedo manejarlo. Podía obligarse a no actuar según sus instintos. El santo pudo ver a Kale empezar a sonreír por primera vez hoy. Resiste. Kale dio esa breve respuesta antes de dar inmediatamente la orden a Tasa y Mary. Empiecen. Sí, señor. Entendido. Las dos se dirigieron inmediatamente hacia Hannah. Kale también se dirigió a la cama y bajó su cuerpo hacia Hannah, que todavía le miraba. Luego se acercó a su oído para que ella pudiera oírle mejor antes de empezar a hablar. Hannah. Mary había dicho que era posible porque era una maestra de la espada. Es imposible deshacerse de ella por completo, pero su aura debería ser capaz de fusionarse con el maná muerto. Sin embargo, tendrá el atributo de la oscuridad una vez que ambos se fusionen y también tendrá que mantener constantemente el equilibrio entre ambos. También puede haber algunos efectos secundarios. Pero podrá vivir. Y yo seré quien fusione ambos. Kale continuó hablando con Hannah. Eleva tu aura al nivel más alto. Habrá un poder que te ayudará a fusionar el maná muerto con tu aura. Sigue el camino creado por ese poder. Hannah abrió la boca para decir algo, sin embargo, solo salió de su boca sangre y humo negro. Kale la miró antes de decir una cosa más. Asegúrate de sobrevivir. En ese momento, Hannah cerró los ojos y una aura dorada comenzó a salir de su cuerpo. Mary se subió las mangas para revelar sus manos que estaban cubiertas de lo que parecían ser telarañas negras. Un aura negra comenzó a elevarse de su mano. Tasa sentó a Hannah mientras Mary colocaba ambas manos sobre la espalda de Hannah. Entonces Mary comenzó a hablar. Por favor, dirige tu aura siguiendo mi guía. Tasa creó una niebla negra que rodeó a Hannah y a Mary al mismo tiempo. Kale dio un paso atrás. No le quedaba nada por hacer. Ron y Bean ya habían salido de la habitación con el guerrero de más alto grado en cuanto Mary se remangó las mangas. Kale giró la cabeza hacia una esquina de la habitación. El santo temblaba mientras los miraba. Eruaben estaba de pie al lado del santo, con los brazos cruzados. Humano, el dragón dorado y yo vigilaremos al santo. Eruaben y Raón no tenían nada que hacer en ese momento, ya que no tenían el atributo de oscuridad. Como Kale era igual, simplemente se acercó y se paró al lado del santo. Kale y Eruaben estaban parados a cada lado del santo. Kale podía escuchar que Eruaben comenzaba a hablar. No he visto un necromante adecuado en mucho tiempo. La habitación se llenaba lentamente con una aura oscura. Kale no le prestó mucha atención, ya que no era venenosa como la mana muerta. Sin embargo, esto no era cierto para una persona en la habitación. Haf. El santo respiraba con dificultad. Esto sería difícil para el santo del dios del sol. Kale lo miró un momento antes de dirigir la mirada hacia Eruaben y comenzar a hablar. Ella es la primera necromante desde la muerte del último necromante. Ya veo. De todos modos, es increíble. Debe ser doloroso para ella guiar la mana muerta en el cuerpo de otra persona. Kale pudo ver cómo el santo se estremecía al escuchar las palabras de Eruaben. Tasa se le había acercado sigilosamente durante el viaje a la jungla. Mary será la que más sufrirá durante el proceso de fusión. Será incluso peor para ella que para la doncella sagrada. Sin embargo, está decidida a ayudar a la doncella sagrada. Estoy seguro de que conoce su buena naturaleza, joven maestro Kale. Kale comenzó a hablar. Esa necromante, Mary, cruzaba el desierto de la muerte con sus pobres padres cuando fue envenenada por la mana muerta. El resto de su familia murió y ella fue la única superviviente. El santo giró lentamente la cabeza hacia Kale. Sin embargo, debido al veneno, la única forma de sobrevivir era absorber el atributo de oscuridad.
Así fue como se convirtió en necromante. Ha venido aquí para salvar a la señorita Hannah. Las palabras de Kale sonaron como un trueno para el santo. Al mismo tiempo, pudo escuchar cómo la mujer de la túnica negra comenzaba a gritar. Debes perseverar. Envía toda la mana muerta hacia mí. Las manos cicatrizadas de la mujer de la túnica negra temblaban mientras lo decía. Tasa estaba a su lado, proporcionándole humo negro. El santo no podía apartar la mirada de ellos. Entonces, Kale comenzó a hablarle de nuevo al santo. Santo Nim, la señorita Hannah también tendrá el atributo de oscuridad si sobrevive. Kale cerró la boca sin decir nada más. La habitación se llenó de los gritos de Hannah, los gritos de Murray y la voz desesperada de Tasa. Sin embargo, una voz tranquila logró llegar al oído de Kale a través de todo eso. Joven maestro Kale. Era el santo. Muchas gracias. Kale miró al santo, que estaba haciendo un gran esfuerzo por sonreír. Sé distinguir entre buenas y malas intenciones. En ese momento, Eruaben interrumpió la conversación. Así es lo que significa ser un santo. Las palabras de Eruaben impactaron en el corazón del santo. Él cerró los ojos y apretó las manos con fuerza. Sus uñas se clavaban en su piel y le hacían sangrar, pero no aflojó. Ahora comprendía que había cosas más importantes que la justicia que el dios del sol le había enseñado. En ese momento, una fría aura comenzó a formarse alrededor de sus manos. El santo abrió las manos y vio que una poción fluía sobre ellas. Es bueno resistir, pero no te puedes lastimar en el proceso. Kale vertía una poción sobre las manos del santo. El santo suprimió las emociones que surgían en su interior y asintió con la cabeza. La bondad no estaba en otro lugar como yo había pensado. Estaba muy, muy cerca de él. El santo sintió que finalmente entendía lo que significaba la verdadera bondad. Eso lo hizo sentir más relajado. Al ver que el santo parecía estar bien, Kale se volvió para mirar a Hannah y a Murray. En ese momento, Raón comenzó a hablar en su mente. Raón sonaba un poco excitante. Humano, lo siento. ¿A qué tonterías se refiere ahora? Kale comenzó a fruncir el ceño un poco. Cuando dijiste que la curarías, tenías tu sonrisa de estafador, así que pensé que estabas mintiendo. Humano, realmente eres una buena persona. A veces eres raro, pero tu fondo es bueno. Kale ignoró a Raón. Me equivoqué. Pero humano, esa maestra espadachín se recuperará, ¿verdad? Por supuesto. Hannah, la falsa santa doncella, tenía que vivir. La santa doncella que había sido envenenada por la bomba de mana muerta pudo superar la oscuridad y seguir usando su aura dorada. Junto con el justo santo que tenía poderes curativos, los dos serían capaces de llenar los corazones de los creyentes del dios del sol con admiración. El santo y la santa doncella se volverán reales y podrán sacudir los cimientos del imperio. Kale pudo escuchar la voz de Murray una vez más. Sí, así es. Usa tu aura para crear un camino. Sigue así. Puedes hacerlo. Tasa animó a Hannah desde un lado. Kale recordó la promesa que había hecho con Hannah en la cueva ubicada dentro del camino de no retorno. Independientemente de su implicación con Armo, su relación como la santa doncella y el hecho de que fueran perseguidos por el imperio, Kale había dicho lo siguiente. Traeré a alguien que pueda curarte, así que espérame. Kale era alguien que cumplía su palabra. Capítulo 137, Juntos, 5. Pasó una hora. Sid Disley. Un sonido similar a algo quemándose llenó la habitación. Ag. La Nagromant Murray comenzó a gemir. Las cicatrices aparecen de esa manera. Kale se mordió los labios. Parece que duele. La triste voz de Raón resonó dentro de la mente de Kale. Raón estaba hablando tanto de Murray como de Hannah. Las venas negras en el cuerpo de Hannah que parecían que iban a estallar estaban encogiéndose lentamente. Todas las áreas visibles, incluyendo sus brazos, cara, cuello y pantorrillas, estaban empezando a calmarse. A cambio, líneas que parecían telarañas negras comenzaron a aparecer en su cuerpo como tatuajes. Era repugnante. Era feo. Las líneas se extendían por su cuerpo como el lecho de un río que había pasado por una larga época de sequía. Hannah.
El santo la estaba mirando con los ojos bien abiertos. Fue en ese momento. Ag. El cuerpo de Hannah de repente comenzó a encorvarse. Una taza conmocionada atrapó el cuerpo de Hannah mientras los ojos cerrados de Hannah comenzaban a abrirse. Sus pupilas no estaban enfocadas en absoluto. Sé, consciente. Mary intentó hablar, pero no pudo hablar correctamente porque todo su cuerpo estaba temblando. Parecía que se estaba quedando sin energía. Sí, Isle. Las manos de Mary que estaban en la espalda de Hannah estaban creando un camino para que el maná muerto fluyera a través del cuerpo de Hannah mientras absorbía el humo negro que salía del cuerpo de Hannah también. Sí, Isle. Las manos de María se estaban tiñendo de negro mientras ardían. Había estado creando un camino para que el maná muerto fluyera a través del cuerpo de otra persona durante 1 hora. Eso era difícil de hacer. Era algo que solo Mary podía hacer, ya que era la única humana que sabía cómo fluía el maná muerto por el cuerpo humano. Una voz comenzó a hablar en ese momento. Hannah. Cale se había acercado a la cama de Hannah. Miró las pupilas desenfocadas de Hannah y comenzó a hablar. Despierta. Los dedos de Hannah se crisparon ligeramente. Hannah todavía tenía su aura dorada rodeando su cuerpo. Esto demostraba que no estaba completamente inconsciente. Joven maestro Cale. Tasa miró a Cale observando a Hannah y se mordió los labios. Como elfo oscuro con el atributo de la oscuridad, no era capaz de ayudar a Mary a crear el camino a través del cuerpo de Hannah. Si hubiera podido hacerlo, lo habría hecho para ayudar a Mary hace muchos años. Como no podía hacer nada para ayudar, le había dado a Mary el libro que le permitiría elegir el camino de un nigromante. Hannah, eres tú quien debe protegerte. Tasa, que había estado escuchando a Cale, puso más fuerza en apuntalar a Hannah después de oír lo que Cale tenía que decir. Quería salvarla. Quería salvar a esta mujer sobre la que inicialmente dudaba después de oír hablar de su relación con la iglesia del dios Sol. Fue en ese momento. Ah. Tasa soltó un jadeo. Hannah había cerrado los ojos. Sin embargo, sus pupilas se habían enfocado antes de que lo cerrara. ¡Oh! Tasa inconscientemente soltó a Hannah. Un ruido sordo salía del cuerpo de la mujer. Hannah ahora estaba sentada derecha por sí misma. Respiraba con dificultad mientras comenzaba a hablar a través de sus labios sangrantes. No moriré. Cale comenzó a sonreír y retrocedió lentamente una vez más. En ese momento. ¡Pat! Como la última brasa de la vida, una luz dorada cegadora salió disparada del cuerpo de Hannah. Cale pudo escuchar el comentario de Eroaben desde un lado. Ella está apostando todo. Todo de Hannah. Hannah estaba poniendo todo, incluyendo su vida, en juego para sobrevivir. En ese momento, Cale pudo escuchar la voz de Mary. Jaja. Era una mezcla de un gemido y una risa. Cale no podía ver nada porque estaba cubierta por la túnica negra, pero podía decir que Mary estaba feliz. Mary estaba contenta al ver que Hannah estaba apostándolo todo. Al mismo tiempo, el chisporroteo de las manos ardientes de Mary se intensificó aún más. Sid Disle. Era un ruido repugnante. Al mismo tiempo, aún más humo negro comenzó a salir de Mary y Hannah. Sin embargo, Cale no dejó de sonreír. Ella sobrevivió. Eso era lo que su intuición le decía. Hannah viviría. La intuición de Cale solía ser correcta. Cale continuó mirando en silencio hacia la cama que ya no era visible debido a la combinación de la luz dorada y el humo negro. Puso una mano en el hombro del santo mientras estaba de pie junto a él. Sob. Es tan emocional. Cale estaba acariciando el hombro del emotivo santo. El santo también lo había sentido. Podía ver que su hermana menor estaba trabajando duro para superar este obstáculo. Debido a que eran familia, intuitivamente podía decir que ella definitivamente lo superaría. Muchas gracias, muchas gracias. El santo estaba agradeciendo a alguien, aunque no era obvio a quién se dirigía. En cierto modo, incluso parecía que estaba rezando. Cale continuó escuchando los agradecimientos del santo mientras esperaba que el procedimiento terminara. Después de otra hora, Cale pudo ver a Mary comenzando a ponerse de pie. Ella sobrevivió. Hannah estaba acostada en la cama con una expresión relajada.
Kale negó con la cabeza ante el comentario de Mary. Mary, que se había levantado y se dirigía hacia Kale, de repente se estremeció. Entonces escuchó lo que Kale tenía que decir. No. María, la salvaste. Había una sonrisa en el rostro de María, aunque nadie podía verla debido a la túnica negra. Al mismo tiempo, la voz de Tasa llenó la habitación con sorpresa. María. María podía sentir que su cuerpo comenzaba a inclinarse hacia un lado. No le quedaba fuerza en el cuerpo. Sin embargo, se dio cuenta de que no se había caído. Alguien la había abrazado antes de que pudiera caer. Palmadita. Palmadita. Podía sentir el toque de alguien sobre su túnica negra. Lo hiciste bien. Descansa un poco. Era la voz de Kale. María cerró los ojos sin dudarlo después de que Kale dijera eso. La salvé. Ese fue el último pensamiento en su mente antes de que María se desmayara. Kale miró la túnica negra en sus brazos. Sin embargo, logró evitar que se cayera. No creo que pueda levantarla. No era lo suficientemente fuerte para levantarla. Sus piernas también le dolían después de estar de pie durante 2 horas seguidas. Kale giró lentamente la mirada e hizo contacto visual con Tasa. Tasa, que había estado corriendo hacia María antes de que Kale la atrapara, estaba allí de pie con una expresión en blanco. Kale la miró y comenzó a hablar. Tasche. Sí, sí. Puedes mover a María con el elemental de viento, ¿verdad? Ah, sí. Tasa asintió con la cabeza. El elemental de viento podría mover a alguien como María. Tasa pudo ver a Kale comenzar a sonreír ante su respuesta. Señaló a María con el mentón y dio la orden. Muévela. No tenía fuerzas para moverla él mismo. Tanto Hannah como María se habían desmayado después de que terminó el procedimiento, pero habían tenido éxito. Ambas seguían con vida. Joven maestro. Kale giró la cabeza hacia la voz cautelosa que lo llamaba. Sí, santo. El santo dudó después de escuchar la respuesta de Kale. Miró a Hannah, que dormía plácidamente, antes de hacerle una pregunta a Kale. ¿Estará bien la nigromante? Sí, debería estar bien. La señorita Tasche la cuidará. Me alegro. Me alegro mucho. El santo tenía la mirada sagrada de un santo mientras juntaba las manos y comenzaba a sonreír. Sin embargo, la sonrisa pronto se convirtió en una sonrisa amarga. El santo miró a su hermana, Hannah. Solo ellos dos, así como Kale, que fueron a ver a Hannah, estaban en la habitación. La habitación donde curaron a Hannah se había convertido en un desastre, por lo que Hannah había sido trasladada a la habitación de al lado. El santo sintió admiración y preocupación al mismo tiempo tras mirar a su hermana bajo una luz brillante. Las cicatrices negras, que parecían telarañas, eran visibles en el rostro de Hannah. Cualquiera podría ver con una sola mirada que ella había sobrevivido al envenenamiento de maná muerto. Tendremos que vivir aislados incluso si escapamos del imperio. Escaparon de la iglesia solo para ser perseguidos por el imperio, e incluso si lograban evadirlos, ahora necesitaban evitar a la gente por completo. No pudo evitar suspirar ante su situación. Habrá muchos problemas a partir de ahora. ¿De verdad lo crees? El santo asintió con la cabeza al oír la pregunta de Kale. Sin embargo, no sonaba completamente derrotado. Sí. La gente desconfía de la magia oscura y del maná muerto. Sin embargo, ahora me toca a mí proteger a mi hermana. Si tenían que esconderse de la mirada juzgadora del mundo, ahora era su turno de proteger a Hannah y mantenerla oculta. La amargura y la alegría se reflejaban al mismo tiempo en el rostro del santo. Tendremos que pasar toda nuestra vida escondidos porque la gente reconocerá fácilmente que Hannah tiene la magia oscura al ver las cicatrices en su rostro. Sin embargo, basta con que esté viva. ¿Por qué necesitas vivir escondido? ¿Disculpa? El santo pensó que no había escuchado bien a Kale. Apartó la mirada de Hannah y miró hacia Kale. Kale tenía un aire de confianza. Raón hablaba en ese momento en la mente de Kale. Humano, parece que el espadachín ha despertado. Kale ignoró la información y continuó diciendo lo que tenía que decir. La magia muerta es un veneno severo para los humanos.
Que haya podido superarlo y sobrevivir es un milagro. El santo se dio cuenta de que Kale miraba a Hannah de la misma manera que siempre. En ese momento, este pensamiento cruzó por su mente. ¿Será porque es el joven maestro Kale que es capaz de estar cerca de una nigromante? Un elfo oscuro, una nigromante e incluso un sirviente con un brazo artificial. Kale no parecía tener ningún problema en estar cerca de seres con afinidad con la oscuridad. Kale seguía hablando mientras esos pensamientos cruzaban la mente del santo. Las personas que han pasado por muchas cosas tienen las manos más ásperas. Solo considero la cicatriz en su rostro como un símbolo de lo que ha superado. El santo dejó escapar un pequeño jadeo. Creo que algún día la gente apreciará y celebrará a alguien que fue capaz de superar una carga tan grande. Tal como ahora estás agradecido con Mary. El santo sintió que su corazón latía con fuerza. No había purificado a Mary como sus instintos del dios del sol le decían que hiciera, y ahora estaba agradecido con ella. Era porque conocía su historia. Sabía cómo María fue envenenada por el maná muerto y todo lo que tuvo que superar para sobrevivir. También sabía que ella estaba dispuesta a sufrir dolor para salvar a un extraño incluso después de pasar por tantas dificultades en su vida personal. El dios del sol había dicho lo siguiente a sus creyentes. La bondad es como una luz brillante. No importa cuánto tiempo un humano deambule perdido en la oscuridad, un solo rayo de luz podría ayudarle a seguir viviendo. Jack, este medio santo que había estado viviendo bajo la opresión de la iglesia, comenzó a comprender las enseñanzas que le habían sido inculcadas. Jack comenzó a hablar. Joven maestro Kale, el hecho de que alguien tenga el atributo de la oscuridad no significa que no tenga bondad en su corazón. Eso significa que el individuo también es una fuente de luz, ¿verdad? Jack quería que Kale le respondiera eso. Kale no tuvo ningún problema en responder. Santo Nim, un mundo que comprenda ese hecho pronto aparecerá. Raúl volvió a hablar en la mente de Kale. Humano, mira. Los párpados de la maestra de la espada están temblando. Tenía razón sobre su despertar. Realmente soy genial. Kale ignoró esto mientras continuaba hablando con el santo. Creo que podemos hacer realidad ese mundo si trabajamos duro. Tienes razón. Estoy de acuerdo. El santo, Jack, asintió con la cabeza. Un fuerte deseo llenó su corazón. Trabajaré para asegurarme de que ese mundo se cree. Tanto Hannah como el nigromante Nim tienen el atributo de la oscuridad. Siguen siendo buenas personas que están dispuestas a hacer ese rayo de luz para el beneficio de los demás. Trabajaré duro para asegurarme de que la gente pueda entender que son buenas personas. Jack pudo ver a Kale empezar a sonreír. Kale miró por encima del hombro de Jack y hacia la cama detrás de él. La maestra de la espada Hannah estaba empezando a abrir los ojos. Hizo contacto visual con Kale una vez que sus ojos se abrieron por completo. Kale la miró mientras empezaba a hablar. Las personas que han superado las dificultades deben ser aplaudidas. Las personas que han sobrevivido a todo esto se han ganado ese derecho. Hannah comprendió claramente lo que Kale quería decir con las personas que han sobrevivido a todo. Aunque era difícil, Hannah le sonrió a Kale. Sin embargo, esa sonrisa no era cálida en absoluto. Era una sonrisa que era una mezcla de alegría por estar viva y frialdad para obtener su venganza. Tienes razón. Joven maestro Kale, eres realmente un individuo profundo. Kale sonrió modestamente al emocionado santo. Miró hacia el ahora verdadero santo y la falsa doncella santa que no había olvidado su objetivo mientras empezaba a pensar. He preparado algo que usaré para sorprender al imperio. Los preparativos para un espectáculo que sacudiría al imperio ya estaban completos. Capítulo 138, Juntos, 6. Pero ese espectáculo aún estaba muy lejos y había un montón de asuntos que atender antes de él. Pero esos asuntos no son mis problemas que atender. Kale tomó tranquilamente un sorbo de té que era un artículo especial de la selva. Kale estaba actualmente tomando té y charlando con la reina Litana. Golpecito. Kale pudo escuchar la voz de Litana tan pronto como dejó su taza de té. Según la información proporcionada por el santo, había mucha investigación para la guerra y la matanza en la torre de la campana de los alquimistas. La cara de Litana parecía disgustada al decir eso. Kale podía imaginar lo que la hacía poner una cara tan disgustada.
Empezó a hablar. Probablemente necesitaron hacer muchos experimentos para tal investigación. Litana asintió con la cabeza al comentario de Kale y tragó su té. ¿No está caliente? Kale estaba preocupado de que Litana se quemara. Van. Sin embargo, no dijo nada después de ver a Litana golpear la taza de té contra la mesa de vidrio. Las pupilas negras de Litana estaban llenas de ira. No puedo perdonarlos. ¿Cómo pueden matar a tantos animales y humanos de una manera tan cruel? Kale miró hacia la enojada Litana y tomó otro sorbo de su té. Tanto la alquimia como la magia requerían una cantidad significativa de experimentos al crear artículos relacionados con la guerra o la matanza. La mayoría de esos experimentos se realizaron en los orcos o duendes. Aunque Kale tampoco pensó que fuera un buen método, los métodos de la torre de la campana de los alquimistas que el santo compartió con ellos eran aún más crueles. El imperio es uno de los pocos reinos que todavía permitía esclavos. Utilizaron a estos esclavos para los experimentos. También mataron a un gran número de animales. Por eso los ciudadanos de la selva, personas que no tenían esclavos y vivían en armonía con los animales, no podían evitar estar enfadados. Litana miró hacia Kale y preguntó. ¿No crees que también es cruel, joven maestro Kale? Sí lo es. Correcto. Por eso tenemos que salvarlos. Kale estaba sosteniendo su taza de té mientras miraba hacia Litana. Por alguna razón, su mirada feroz le hizo sentir escalofríos. Joven maestro Kale, tengo mala sangre con el imperio y la torre de la campana de los alquimistas. Esto se debía a que el príncipe imperial y la alquimia fueron los responsables del incendio de la sección 1. Sin embargo, no tengo ningún plan para conquistar la tierra del imperio ni quiero matar a los ciudadanos del imperio. Quiero matar a la Basta, no, de todos modos, solo quiero deshacerme de la persona a cargo y evitar futuros experimentos como este. ¿Solo tengo que entregar este mensaje al príncipe heredero Alberu? Litana sonrió y asintió con la cabeza. Sí, por favor, informe a Su Alteza que esta es nuestra posición. Kale asintió con la cabeza. El reino de Rohan estaba trabajando actualmente como punto focal para conectar todas estas otras naciones. No tenían otra opción, ya que solo Kale y Alberu tenían conocimiento sobre la situación actual del continente. El reino Wipe, el reino Brek y la selva. Estas tres naciones solo sabían que el imperio estaba trabajando junto con la Alianza del Norte. Solo Kale, Alberu y su gente sabían que Arm también estaba involucrado con ellos. Kale asintió con la cabeza mientras bajaba su taza de té. Entregaré el mensaje. Por cierto, señorita Lina. Sí. Kale puso la taza de té en la mesa y juntó las manos con expresión seria. Litana también lo miró con expresión rígida. Kale comenzó a hablar. ¿No sería mejor simplemente destruir la torre de la campana de los alquimistas mientras estás en ello? Disculpa. Supongo que destruir podría ser una palabra demasiado fuerte. ¿Qué tal si lo cambiamos a derribar? Disculpa. Litana miró a Kale como si no pudiera comprender lo que estaba diciendo. La voz calmada de Kale respondió. Eso fue solo un pensamiento que tuve después de escuchar sobre su crueldad. ¿No te sientes igual, señorita Lina? Por supuesto. Pero no es fácil derribar esa torre de la campana. Aunque se llamaba Torre de la Campana, aparte de la gran campana en el techo de la torre, era una fortaleza que era incluso más fuerte que la torre mágica. Kale mostró su conformidad con el comentario de Litana. Tienes razón. No es fácil hacerlo. Litana se sintió extraña, pero volvió a tomar su taza de té después de ver a Kale estar de acuerdo con ella antes de empezar a hablar de nuevo. Creo que será difícil derribar la torre de la campana que ha estado en pie durante cientos de años. Aunque quiero hacerlo. Supongo que sí. Kale estuvo de acuerdo con Litana mientras empezaba a pensar. Sabía cómo Mary había sido envenenada por la magia oscura y todo lo que había tenido que superar para sobrevivir. Kale ya había planeado destruir la torre de la campana. Necesitaba hacerlo. Eso destruiría uno de los pilares del imperio. Se podría decir que el imperio está formado por la alquimia y la iglesia del dios Sol como pilares del imperio, mientras que la familia real sirve como techo.
La gente decía que la iglesia del dios Sol estaba actualmente en proceso de ser destruida. Sin embargo, Kale planeaba destruir la torre de la campana y crear un nuevo pilar para el imperio. Sería una nueva y mejorada iglesia del dios Sol. No, es mejor llamarlo la base en lugar de un pilar. Los pilares se crean sobre los cimientos. Kale estaba pensando en recrearlo todo, empezando por los cimientos. Sin embargo, eso no era algo que Kale pudiera hacer. Estaba planeando hacer que otras personas destruyeran la torre de la campana antes de observar lo que sucedía después. Por supuesto, tenía planes para ello, por lo que estaba trabajando duro ahora mismo para colocar las piezas. Una de esas piezas fue mencionada por Litana. Entonces, ¿cuidarás del santo y de la doncella sagrada? Kale le había dicho a Litana que se llevaría a Jack y Hannah con él. Sí. Me gustaría hacerlo si está bien para ti, señorita Litana. No me importa. Una verdadera doncella sagrada y un santo serían útiles para presionar al imperio en el futuro, sin embargo, eran una pareja de una falsa doncella sagrada y un medio santo. Litana ya no necesitaba a los dos, ya que había recibido toda la información del santo. Entonces me los llevaré conmigo. Litana miró en silencio a Kale, que planeaba llevarse estos lastres, o incluso posibles bombas de relojería, con él. Kale le sonrió amablemente. Y sabes lo de la túnica negra, ¿verdad? Lo sé. Definitivamente lo mantendré en secreto. Alberu le había dicho a Litana que tenían a alguien para encargarse de las bombas de maná muertas. Kale había traído a esa persona con él, y eso, por supuesto, era algo que debía mantenerse en secreto. Litana no se lo había contado a nadie más que a Vin y a un par de subordinados directos. Litana miró la taza de té vacía y se levantó de su asiento. Levantémonos ahora. Kale la siguió, ya que tampoco tenía nada más que decir. Ella miró a Kale y le preguntó. ¿Te irás de inmediato? Planeo moverme tan rápido como sea posible una vez que la santa doncella se haya curado. Litana asintió con la cabeza como si hubiera esperado su respuesta y comenzó a sonreír. Siento que se recuperará rápidamente con usted a su lado, joven maestro Kale. Creo que ella podrá obtener la mejor venganza. Litana no dijo esa parte. La mejor venganza de la que Kale había hablado, viviendo feliz para siempre. Ella pensó que Kale se lo daría a los gemelos. ¿Cómo puede alguien estar siempre anteponiendo a los demás? Ella no tenía la confianza para vivir como Kale. A cambio, decidió hacer lo mejor que pudiera en su papel. Joven maestro Kale, me haré responsable de escoltarlo hasta la costa de forma segura. Genial, muchas gracias. Kale quería decirle a Litana que no hacía falta que lo hiciera, pero pensó que sería molesto tener que explicarse, así que simplemente aceptó su oferta. Llevo 2 dragones conmigo. El grupo de Kale no necesitaba una escolta. Clunk. Clunk. El carruaje hacía ruido al viajar por el camino de tierra. Este único carruaje se dirigía al pueblo de Harras. Clic. SHHHHH. La ventana del lado del conductor se abrió. Ron, que hacía las veces de conductor, miró al interior. Joven maestro Nim, el camino parece estar un poco accidentado por el par de días de lluvia que tuvimos. Le pido su comprensión. Está bien, ya que el asiento es suave. Kale respondió mientras miraba a su alrededor. Eroaben estaba frente a él, sentado con las piernas cruzadas y mirando por la ventana. Tasa estaba sentada encima del carruaje. Ella dijo que era porque los asientos eran pequeños y porque era sofocante estar sentada en un carruaje con 2 dragones. En cuanto a las personas que estaban al lado de Eroaben y Kale, era un desastre. Primero, la maestra de la espada Hannah, que llevaba una túnica blanca, había ocupado una gran parte de la silla y estaba recostada mientras sostenía la mano de Mare. Raón y el santo, Jack, estaban al lado de las 2 mujeres. Raón empezó a hablar. Oye, pequeño santo, ¿has estado alguna vez en el bosque de la oscuridad? Sonaba como un emperador hablando con uno de sus súbditos. Jack respondió respetuosamente. No, dragón Nin. No he estado fuera de la capital del imperio hasta hace poco, cuando estábamos huyendo. Ya veo. Te enseñaré el lugar. También te enseñaré el pueblo. Mary, que había estado callada, también empezó a hablar.
Yo tampoco había visto el mundo antes de que Dragon Nim me lo mostrara. Hay muchos lugares increíbles en el mundo. Mary y Jack eran dos almas inocentes que no sabían nada del mundo y parecían encajar perfectamente con Raon. Kale, que los observaba mientras chasqueaba la lengua internamente, hizo contacto visual con Jack. Jack hizo una reverencia a Kale. Sus dos manos estaban envueltas en vendas. Kale había presentado a su grupo a Jack y Hannah mientras los llevaba a la cueva de la super roca. Esto incluía a los dos dragones. En ese momento, Jack había respondido con una voz llena de admiración. Como era de esperar, la luz parece ser de alguien con un corazón tan grande. A Kale no le gustó mucho esa respuesta. Sin embargo, Hannah le dio una respuesta bastante favorable. Genio. Deberíamos poder hacerlo bien. No necesitaba preguntar qué estaba pensando en hacer. Hannah parecía muy feliz de que hubiera dos dragones. Hannah estaba emocionada con la idea de vengarse. Ese tipo de respuesta era lo que Kale prefería. Kale escuchó un suspiro y pensó que había suspirado inconscientemente. Sin embargo, no era él. Eruaben estaba mirando a Raon antes de volver a mirar por la ventana. Entonces empezó a murmurar. Dios mío, nunca había visto a un dragón actuar como guía. Definitivamente me estoy haciendo demasiado viejo. Eruaben parecía decir eso muy a menudo estos días. Kale ya estaba acostumbrado, así que empezó a reclinarse en el asiento. Planeaba descansar hasta que llegaran a la villa subterránea. Pronto llegaron a la residencia subterránea con sus nuevos miembros del grupo. Las personas que habían estado en la residencia se acercaron a recibirlos. Sin embargo, sus miradas al ver al santo y a la doncella sagrada no eran cálidas. Kale observó las expresiones en los rostros del grupo. Oh, nuevos miembros de la familia. Hans, que no sabía nada, tenía una expresión brillante, mientras que los niños lobo miraban a Beacrox y Roan en busca de orientación. En ese momento, Beacrox empezó a hablar. Parece que tendremos que preparar comida para 2 personas más. Al ver que Beacrox estaba de acuerdo, los niños lobo se relajaron. La mirada de Kale se dirigió entonces a Choyan y Rosalind. Choyan estaba mirando a lo lejos mientras Rosalind sonreía en cuanto hizo contacto visual con Kale. Rosalind y la maestra de la espada Hannah habían luchado una vez sobre el océano. Kale recordó la conversación que las dos habían tenido mientras luchaban. Wow, Uni, eres tan fuerte. ¿Verdad? Soy una maga bastante fuerte. Uni, ¿tienes otra maga también? ¿No te dije que somos una organización secreta? Kale recordó cómo el aura dorada y la magia habían llenado el aire. Kale puso una sonrisa incómoda en respuesta a la sonrisa de Rosalind. Fue en ese momento. La maestra de la espada Hannah se había quitado la capucha. Ah. El rostro de Hannah, cubierto por la cicatriz en forma de tela de araña, quedó al descubierto. Algunos miembros del grupo no pudieron evitar jadear. Hannah los miró e inclinó la cabeza. Gracias por su hospitalidad. Una mano se extendió frente a ella. Hannah levantó la cabeza para ver a Rosalind ofreciéndole su mano. Hannah comenzó a extender su propia mano antes de detenerse al ver su aspecto ahora repugnante. Sin embargo, la otra mano rápidamente agarró la suya. Rosalind comenzó a hablar con Hannah. Bienvenida. Rosalind y Kale hicieron contacto visual y Kale asintió con la cabeza. Rosalind era realmente la persona que mejor entendía a Kale. Kale dio un paso adelante y comenzó a hablar con todos. Primero descansemos un poco. Estaba cansado y quería acostarse. Pasaron algunas semanas. Era ahora pleno verano y hacía un calor extremo. Kale estaba tumbado sobre el suelo de mármol. El mármol es lo mejor cuando hace calor. Había apartado la alfombra del 5º piso para tumbarse en el frío mármol y relajarse. Las enérgicas voces seguían gritando fuera de la ventana. Estaban en medio de su entrenamiento. Por supuesto, esto no tenía nada que ver con Kale. Plop. Plop. Se estaba comiendo las uvas una a una mientras empezaba a murmurar para sí mismo. Ya es hora de que se pongan en contacto conmigo.
En ese momento, un escalofrío incomparable al del mármol aterrizó en el cuello de Kale. Su mirada se dirigió inmediatamente al escritorio. El dispositivo de videocomunicación brillaba en rojo. Es el príncipe heredero. Ese color significaba que Alberu se estaba poniendo en contacto con él. Ah. Kale se levantó del suelo. Había estado esperando esta llamada. Había estado vagueando sin hacer nada para reunir suficiente energía para este momento. Ahora era el momento de poner esa energía en uso. Kale se dirigió a la puerta para encontrar a Rosalino Raón para responder a la llamada. Sin embargo, no necesitó ir muy lejos. Screech. La puerta se había abierto con un leve ruido y Raón entró. Ra. No me hables. Kale se encogió. Los hombros de Raón estaban caídos mientras volaba. No había fuerza en el aleteo de sus alas. Los ojos de Raón también estaban bajos. En lugar de volar, Raón en realidad estaba flotando con sus patas hacia abajo como si no tuviera energía. ¿Por qué está así? Kale nunca había visto a Raón así antes. En ese momento, una persona más entró a la habitación. No, otro dragón entró a la habitación. Eruaben Nim. Era el dragón dorado, Eruaben. Eruaben miró a Raón antes de volver a mirar a Kale y empezar a hablar. Ejem. No digo esto porque yo fui quien le enseñó. ¿Disculpa? Es bastante inteligente. Aprendió cosas que debería aprender en 3 meses en solo un mes. ¿Por qué me está diciendo esto de repente? Kale no podía entender el comentario aleatorio de Eruaben y la apariencia deprimida de Raón. Eruaben continuó hablando como si no pudiera ver la confusión en el rostro de Kale. Eruaben también parecía estar confundido. Pero no está creciendo. ¿Qué? ¿Ahora qué está diciendo? Eruaben comenzó a hablar como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. No está llegando a su primera fase de crecimiento. Debería ser el momento, entonces, ¿qué está pasando? Necesita crear la placa para que su cuerpo también crezca. Kale finalmente entendió lo que estaba sucediendo. Volteó su cabeza para mirar a Raón y los dos hicieron contacto visual. Humano, no me hables. Raón luego se arrastró debajo de la manta. Pero soy genial, así que aún haré lo que tengo que hacer. Luego procedió a conectar el dispositivo de videocomunicación. Kale vio que el dispositivo de videocomunicación brillaba en azul con la magia de Raón antes de girar su mirada hacia la cama. Un bulto del tamaño de Raón ahora estaba en el centro de la manta. Eruaben suspiró antes de salir de la habitación mientras Kale miraba hacia el rostro de Alberu que estaba sobre el dispositivo de videocomunicación en el lado opuesto de la habitación. Alberu comentó en cuanto vio el rostro de Kale. ¿Por qué tienes esa expresión en tu rostro? ¿Te afectó el calor? Capítulo 139, En medio de la noche, 1. Esta expresión debe haber salido porque estoy tan feliz de verte, Alteza. Kale se sentó en el sillón frente al dispositivo de videocomunicación mientras respondía. Basándome en el hecho de que puedes decir tonterías como esa, supongo que estás normal. Kale no prestó atención a la brusca elección de palabras de Alberu. En cambio, se centró en el color de la cara de Alberu. Alberu se veía muy pálido. Aunque su cabello rubio y sus ojos azules aún se veían tan brillantes como siempre, se veía cansado. Su Alteza, parece que está cansado. ¿Quieres ayudarme? Le enviaré un poco de medicina. Alberu resopló ante la respuesta de Kale. Levantó la mano para tocarse la frente. El equilibrio de poder en el reino de Rohan había cambiado drásticamente desde hace un año. El territorio noroeste de Stan ahora seguía a Alberu en lugar del tercer príncipe, mientras que la mayoría de los territorios del noreste también seguían a Alberu. Además, dado que la base naval del noroeste que está actualmente en construcción era un proyecto personal de Alberu, una cantidad significativa de poder se dirigió hacia Alberu. Finalmente, el rey, así como algunos de los mejores estrategas del reino, sabían que Alberu había traído a los magos del reino Wipe y los había incluido en su facción. Soy responsable de esta reunión también. El príncipe heredero Alberu fue quien reunió a los 4 reinos, específicamente, el reino de Rohan, el reino de Brek, el reino de Wipe y la selva. Alberu sintió que el reino de Rohan estaba cayendo lentamente en sus manos. Tenía que ser así.
Necesitamos unirnos fuertemente para poder ganar. Necesitaban ser uno para sobrevivir a la guerra y el caos. Albero estaba tomando las medidas adecuadas para llegar allí. Por eso estaba asombrado. La mirada de Albero se movió hacia Kale. Todo es gracias a este bastardo. Había oído cómo Kale había ayudado a Theodorstan. Amir Ubar también le había dicho que la base naval era sugerencia de Kale. El reino de Wipe, así como esta reunión de 4 reinos, también dependían mucho de este bastardo. Albero dijo lo que pensaba sin pensarlo. ¿Qué demonios haces por ahí? Aunque pueda parecer que estoy holgazaneando, en realidad estoy trabajando duro para recopilar información. Kale se sintió culpable internamente, pero le dijo casualmente a Albero que estaba haciendo muchas cosas. Naturalmente, Albero no le creyó. En cambio, dijo lo que necesitaba decir. ¿La señorita Rosalind no ha regresado del reino de Breck? Sí, señor. Se fue hace 2 semanas, pero aún no ha regresado. Albero asintió con la cabeza y continuó hablando. Se acerca la reunión. ¿Me acompañarás? Aunque Albero lo decía como una orden, estaba concentrado en la reacción de Kale. Kale estaba sonriendo. Este será mi primer viaje con usted, Su Alteza. Eso me hace no querer ir. Kale asintió con la cabeza ya que sentía lo mismo. Albero pensó que Kale sería el único en tratar al futuro rey de esta manera mientras comenzaba a hablar. Estoy seguro de que lo has preparado todo, ¿verdad? Esta reunión tendría lugar en la tierra que Litana le había dado a Kale. Litana accedió a prepararlo todo para ello, por lo que los preparativos de los que hablaba Albero eran sobre otra cosa. Su Alteza, por favor, no se preocupe. Lo entregaré a tiempo. Kale y Albero comenzaron a sonreír de manera similar. Albero no ocultó su anticipación ante las palabras de Kale. Estoy ansioso por eso. A todos les sorprenderá. De todos modos, nos estamos moviendo en secreto, así que mantenga su grupo lo más pequeño posible. Sí, señor. Pensando en viajar con la estrella del reino y aprender de su sabiduría. Clic. Albero había colgado. Kale bufó pensando que la manera más fácil de cortar la charla inútil con Albero era halagarlo. Kale se alejó del dispositivo de comunicación de video desconectado y se dirigió a la cama. Luego, palmeó la joroba en la manta. Una voz triste salió de la manta. No me hagas hablar. ¿Acaso te pedí que hablaras? Kale pudo darse cuenta de que Raón estaba muy molesto. Los dragones pasan por 3 fases de crecimiento diferentes para convertirse en adultos. La primera fase de crecimiento no presenta cambios físicos, sino que prepara las bases para la segunda y tercera fases de crecimiento. Es por eso que, aunque no haya cambios físicos, la cantidad de mana que el dragón puede almacenar y usar aumentará. Después de su segunda fase de crecimiento, podrán usar habilidades como aliento. Como los dragones pueden vivir hasta 1.000 años, la primera fase de crecimiento de Raón aún debería estar lejos. Sin embargo, esa fase de crecimiento podría llegar antes si un dragón sufre un shock o tiene un deseo muy fuerte de fuerza. Raón y Eruaben estaban apuntando a esto. Eruaben le había enseñado a Raón todo lo que necesitaba saber para provocar su primera fase de crecimiento. El propio Raón había dicho que también deseaba seriamente la fuerza. Kale suspiró y palmeó la manta de nuevo. Esta velocidad de crecimiento es normal. Eres grandioso y poderoso, pero no hay necesidad de que tu primera fase de crecimiento sea rápida. Kale pudo ver que la manta se retorcía. Esto fue seguido pronto por la voz del dragón que le pidió que no lo hiciera hablar. ¿Es así? Sí, lo es. Ya eres grandioso y poderoso. Kale respondió sin prestar mucha atención. Había perdido el tiempo hablando con el príncipe heredero y ahora tenía que perder un poco más de tiempo consolando a un niño de 5 años. Ya ni siquiera se sorprendía de las cosas que tenía que hacer. Raón no dijo nada. Kale tampoco tenía nada más que decir, así que simplemente palmeó la espalda del dragón. Finalmente, Raón comenzó a hablar después de un rato. Era una voz tan tranquila que Kale no lo habría escuchado si hubiera habido algún otro ruido en la habitación. ¿Y si me encuentro con un dragón de mal carácter? ¿Por qué estás pensando en cosas tan aterradoras? Kale comenzó a fruncir el ceño,
aunque pensaba que no había manera de que algo así sucediera. No era fácil reunirse con dragones. Kale dejó de fruncir el ceño y contuvo el aliento. Descubrió por qué Raón estaba molesto. Raón estaba preocupado por tener que luchar contra otro dragón. Comenzó a hablar. Pensé que eras inteligente. Las alas de Raón temblaron debajo de la manta. ¿Soy inteligente? No. Ni siquiera puedo crecer. La voz confiada se apagó rápidamente. Kale interrumpió a Raón para hablar. Solo tienes que correr. ¿Qué? Si te encuentras con un dragón terrible, simplemente huye. Pero, entonces, Sobrevivir es lo que te hace grande y poderoso. Raón dejó de hablar. Kale continuó hablando. Sobreviviste a través de esa cueva. El dragón que había estado cubriéndose la cara con sus dos patas delanteras, las apartó lentamente. Raón pensó en cómo había sobrevivido a través de la cueva que era incluso más oscura que debajo de esta manta. Sobrevivir. Esa es la verdadera fuerza. Raón pudo oír la voz de Kale desde fuera de la manta. Bajó la mirada hacia sus patas y sus ojos empezaron a brillar. Sin embargo, Kale no tenía forma de saberlo mientras seguía diciendo lo que se le venía a la mente. Y siempre puedes volver a por ellos más tarde. Raón empezó a temblar debajo de la manta. Sin embargo, Kale, que se estaba cansando de consolar al dragón, no le prestó atención mientras seguía hablando. Si sobrevives y luego vuelves a por el dragón o el enemigo que sea, entonces ganas. Kale no tenía nada más que decir y se levantó de la cama. Añadió casualmente a Raón, que se había calmado debajo de la manta. Le diré a Beacrox que te haga un helado, así que sal. no me hagas hablar. Kale se dio cuenta de que Raón sonaba más enérgico y abandonó el quinto piso sin ningún remordimiento. Entró en la cocina de la primera planta y dio una orden a Beacrox, que llevaba guantes blancos. Un helado y algo de fruta. Kale no tardó en comer fruta de Beacrox, que parecía estar más centrado en la limpieza de la villa que en el entrenamiento estos días. Por supuesto, el helado estaba colocado al lado de Kale. Screech. La puerta de la cocina se abrió muy despacio antes de que el pequeño dragón entrara por la rendija. Raón miró a Kale antes de volar lentamente hasta la silla que estaba junto a él. Kale ni siquiera le dirigió una mirada. Al ver que Kale no le miraba, Raón empezó a comerse su helado. Crunch. Crunch. El sonido de Kale masticando las frutas, Beacrox lavando platos y Raón comiendo helado llenó la cocina. Sin embargo, un fuerte ruido repentino interrumpió su calma. Clac. Kale dejó caer el tenedor en el plato casi como si lo estuviera tirando. Raón movió lentamente los ojos para mirar a Kale. Kale y Raón hicieron contacto visual y Raón se encogió. Kale miró al asustado Raón y empezó a hablar. Ven conmigo. ¿Quién más viene? Tú y yo. Solo seremos nosotros dos. Las alas de Raón se agitaron repentinamente. Las comisuras de sus labios temblaban mientras preguntaba. ¿Nosotros dos? Sí. De acuerdo. Raón tomó otro sorbo de su helado de vainilla. Las comisuras de sus labios seguían temblando y sus alas aleteaban. Kale, que miraba fijamente a Raón sin expresión, comenzó a pensar. Dijo que llevara a un grupo pequeño, así que solo llevaré a un dragón invisible conmigo. Kale pensó que un dragón debería ser suficiente para protegerlo. No era como si pudiera llevar a mucha gente para que lo protegiera cuando se reuniera con los personajes más influyentes de los 4 reinos. Sin embargo, en contra del plan de Kale, otra persona se sumó al viaje. Yo también voy. Eruaben Nim. Kale calmó las comisuras de sus labios para que dejaran de temblar al escuchar que otro dragón lo acompañaría. Sí. Parece interesante. Tampoco me queda nada más que enseñarle al pequeño. Eruaben miró a Raón, que jugaba con los gatitos cerca de la fuente, con una mirada de satisfacción. Raón había aprendido 3 meses de lecciones en solo unas semanas. Podríamos conseguir un señor que ha desaparecido desde la antigüedad. El señor dragón había desaparecido desde la antigüedad. Raón podría terminar convirtiéndose en ese señor dragón de poder abrumador, sin igual entre los demás dragones. Por eso Eruaben quería acompañarlo a donde fuera que fuera. El antiguo dragón se volvió para mirar a Kale.
Podía ver que Kale no tenía ni una sonrisa ni una expresión seria en el rostro. Sus labios estaban simplemente torcidos de una manera extraña. Ver a Kale de esa manera hizo que Eruaben comenzara a pensar. ¿Es problemático que lo acompañe? Esta reunión era una reunión para los líderes de los 4 reinos. Como Kelhaneres era un noble, tenía que ser cauteloso con esos líderes. A pesar de ser un dragón arrogante, Eruaben sabía cómo adaptarse a la situación. Pudo suprimir sus instintos gracias a su sabiduría de 1000 años. Kale Nituse. Sí, señor. No te preocupes. Disculpe. Kale miró a Eruaben, que tenía una sonrisa torcida en el rostro. Eruaben se señaló a sí mismo y comenzó a hablar. Soy un dragón circunspecto. No actuaré como yo mismo. Me adaptaré. ¿Adaptarse a qué? Eso es lo que Kale quería preguntar. Sin embargo, Eruaben continuó hablando antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo. Te protegeré. Trátame como tratarías a tu guardia. ¿Eh? ¿Qué acaba de decir este dragón? La palabra guardia se grabó en la mente de Kale. ¡Pat! Una luz apareció en la palma de la mano de Eruaben. Esa luz lentamente tomó la forma de una espada antes de que la luz desapareciera y dejara atrás una espada lujosa. Eruaben agarró el mango de la espada antes de mirar a Kale con una expresión que parecía decir, échale un vistazo a esto. Raón se acercó a ellos en ese momento. Goldie, ¿sabes usar una espada? He vivido 1000 años. No hay arma que no sepa usar. Pequeño, en realidad soy un maestro espadachín. Kale tuvo que esforzarse para no sonreír al escuchar la conversación entre los 2 dragones. Eruaben, que vio la expresión de Kale, chasqueó la lengua y comenzó a hablar. No te preocupes. Te seguiré como un guardia de verdad. Eruaben Nim, ¿cómo me atrevo a tratarlo como a un guardia? Eruaben negó con la cabeza al escuchar la voz insegura de Kale. Haz lo que te digo. ¿Crees que es la primera vez que interpreto un papel? Trátame como a uno de tus guardias. Si tú lo dices. Eruaben pudo ver cómo Kale comenzaba a sonreír lentamente. Kale continuó hablando con una sonrisa en el rostro. Entonces haré lo que dijiste y te trataré como a un guardia, Eruaben Nim. Eruaben nunca antes había visto a Kale sonreír tan brillantemente. Sin embargo, sintió una extraña sensación de inquietud. Fue en ese momento que Raón gritó de repente. Estás sonriendo de esa manera de nuevo. ¿Sonriendo de esa manera? ¿Qué significa eso? Eruaben quería hacer esa pregunta, pero Raón se dio rápidamente la vuelta y voló de regreso hacia la fuente. Parecía que Raón esperaba que Eruaben dijera que lo acompañaría. Eruaben se sentía extraño, pero se concentró en lo que Kale estaba diciendo. Entonces diré que Eruaben Nim viene como mi caballero guardián, y Raón nos seguirá mientras permanece invisible. Seguro. Kale sonrió pícaramente después de ver a Eruaben asintiendo con la cabeza. ¿Qué temería cuando un dragón dijo que se encargaría de su protección? La base naval en la costa noreste del territorio de Ubar estaba cerca de su finalización. Kale saludó a alguien a quien no había visto cara a cara en mucho tiempo. Su Alteza, la estrella de nuestro reino, ha pasado un tiempo desde que he tenido el honor de su presencia. Alberu, cubierto con una túnica, extendió su mano. Tenía una sonrisa en el rostro. Oh, eres el joven maestro Kale, el que iluminará el futuro de nuestro reino. Sí, ha pasado bastante tiempo. Kale y Alberu se estrecharon la mano amistosamente, como si fueran cercanos. Esa noche, el grupo de Kale, el grupo de Alberu, y la señoría del territorio de Ubar y sus 2 leales subordinados estaban parados frente a un gran barco. La señoría del territorio de Ubar se acercó a Alberu y comenzó a hablar. He instalado el portal de teletransportación dentro del barco. Planeaban hacer que pareciera que Kale se iba de viaje antes de usar el portal de teletransportación. Raón comenzó a hablar en la mente de Kale. Conozco la ubicación de tu tierra en la jungla. Me teletransportaré allí solo. Kale no le prestó mucha atención y estableció contacto visual con Alberu. Alberu miró detrás de Kale y comenzó a hablar. Parece que trajiste un guardia. Nunca lo había visto antes. Kale puso una mano en el hombro de su guardia. Alberu estaba mirando a este apuesto caballero rubio que desprendía un aura extraña. Kale presentó al caballero a Alberu. Sí,
Este es mi guardia, Haven. Es un buen y leal caballero. Eroaven, a quien ahora llamaban Aven, se sintió incómodo al escuchar los comentarios de Kale, pero aún así interpretó su papel como le había dicho. Es un honor conocerlo, Su Alteza. Alberu miró a Eroaven, quien parecía irradiar un aura majestuosa, y comenzó a hablar con Kale. Realmente eres talentoso para conseguir buenos subordinados. Kale sonrió ampliamente y señaló el barco. ¿Nos vamos?